a la iglesia cristiana de Capitol Hill, discípulos de Cristo, en la ciudad de Oklahoma City, la ciudad de Oklahoma. Greetings from Capitol Hill, Christian Church, Disciples of Christ in Oklahoma City. Es un ministerio bilingüe, this is a bilingual ministry. Y hoy yo les invito a ustedes a unirse juntos, todos, con sus Biblias. I will invite you to come together with your Bibles y que reflexionemos en el capítulo 14 de Juan. I will ask you to come to chapter 14 of John. But esta ocasión vamos a ir al versículo 2 y 3. This occasion, we're going to go to verses 2 and 3. En la ocasión pasada, in the last time that we look at chapter 14, en la ocasión que vimos el capítulo 14, estábamos nosotros reflexionando. We were reflecting en el versículo 1, in verse 1. Y naturalmente dijimos, and so we said, que en el capítulo de los capítulos de Juan, capítulos 13 al 17, en chapter 13 through 17, se encuentra el discurso de despedida de Jesús con los discípulos. We have the farewell discourse of Jesus with the disciples. Y el estilo literario de este discurso, and the literary discourse, the literary style of this discourse, pues tiene varios componentes. It has several components. Primeramente está la reunión de la familia, después el anuncio de una partida. First, there's the reunion of the family. Then we have the announcement of a departure, por razón de que va a fallecer la persona que hace el testamento, for the reason that there's going to be a near death, a death coming from the person that addresses the group. That is the one that writes the testament. Este es un testamento realmente. It's like a testament to the people, the family or the followers, a la familia y a los seguidores. Y luego tiene profecías, promesas, bendiciones. Then we have prophecies, promises, and blessings. Y finalmente, and then finally, concluye, and it concludes with a prayer, con una oración. Es la razón por la cual, and this is the reason which, in the Gospel of John, chapter 13 through 17, en el Evangelio de Juan, en los capítulos 13 al 17, Jesus ends with a prayer in chapter 17, y Jesús termina con la oración en el capítulo 17. Y la oración, obviamente, and the prayer reflects a lot of the things that he has said, he has mentioned and taught to the disciples. Y la oración refleja mucho de lo que ha dicho y enseña a los discípulos. Y de esta manera concluye el discurso de despedida. And in this way, the farewell discourse comes to an end. Ahora, la razón por la que nos estamos yendo detenidamente en esta reflexión, the reason why we are going through these chapters very slowly and reflecting on these verses, es porque it is because el Evangelio de Juan, the Gospel of John, que fue escrito de una manera totalmente diferente en su estilo literario, that was written in completely different style, literary style, a los otros tres primeros evangelios, to the other three first gospels, los evangelios sinópticos de Synoptic Gospels, Matthew, Mark and Luke, Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan, the Gospel of John, nos permite, it allows us, de acuerdo a Juan, according to John, de escuchar a Jesús hablar a los discípulos, to see Jesus speak to the disciples en un contexto, in a context that is a very intimate one, en un contexto que es un contexto muy íntimo, between the disciples and Jesus, entre los discípulos y Jesús. Y en ese momento, and in that moment of the discourse, en el Evangelio de Juan, in the Gospel of John, Jesús
literalmente, and Jesus literally opens his heart to them in a more profound way, en una manera muy profunda, and shares his feelings y les muestra sus sentimientos. It shares his thoughts y les muestra sus pensamientos y su visión, and his vision for them, su visión para ellos. En otra manera, in other words, lo derrama por totalmente su corazón a ellos. He just pour his heart to them, totally. De modo que en esta ocasión, in this occasion, vamos a ver estas palabras de Jesús. En el versículo 2, este capítulo of this chapter, tenemos que Jesús les dice, en verse 2, first, primero en el versículo 2, les dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. In my father's house there's many rooms. Y les dice, si no fuera así, if it was not so, les hubiera dicho, I would have told you. I will not have told you. Y en el versículo 3 les dice a ellos que él va a preparar lugar, y si voy a preparar lugar, and if I go prepare a place, vendré otra vez, I will come back, y les llevaré a ustedes, and I will take you, para que estén donde yo esté, to be where I am. Esta es una declaración, es una afirmación, this is a declaration, an affirmation, del corazón de Jesús, of the heart of Jesus, que está empapada de significado. It is just saturated with meaning. Pero para que nosotros entendamos, for us to understand, lo que Jesús les quiso decir, what Jesus meant to tell the disciples, de acuerdo a Juan, according to John, hace más de 2000 años, even 2000 years ago, yo les invito a ustedes a, primeramente, I will ask you together, you and I, ustedes y nosotros, y ustedes y yo, echemos un pequeño fundamento que nos va a ayudar a entender un poquito estas palabras. Let us go to the foundation of the reason why Jesus says that, el fundamento, la razón por la cual Jesús dice eso. Y para entender este significado de Juan 14, so that we may grasp the fullness of, or at least we must grasp some of the understanding, some of the meaning of these words of Jesus. Vamos a ir entonces al principio del Evangelio. So I will ask you to the very first part of the Gospel, en el versículo 1. En el capítulo 1, en el versículo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dice la palabra, it says the Word. Y este es el mero principio, this is a very beginning, the way that John begins, en la manera en la que el Evangelio de Juan empieza. También, a ver, otro versículo, la primera parte de este versículo, I will invite you to see the first part of verse 14 of the same chapter, donde dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. And the word became flesh and made his dwelling among us. Ahora, nuevamente, now again, these two verses, estos dos versículos, están llenos de significado. It's so filled with meaning. Y lo único que yo les voy a pedir, and the only thing that I will ask you is a little bit of patience with me, un poquito de paciencia conmigo. I will just say this. Yo nomás les voy a decir esto. Que primeramente, la palabra, what John says, es que en el Evangelio de Juan, when John says that it's in the Gospel of John, Jesús es el Logos, la palabra, word, en griego, in the Greek, es Logos. Jesús es la palabra,
que significa discurso, mensaje y muy seguido sabiduría. Jesus is the word that it really means discourse, message, and more often than not, wisdom, palabra que significa sabiduría. En mi entendimiento, in my understanding, Dios entrega su mensaje, su palabra. God reveals his message, his word, en el mero principio, at the very beginning, a través de Moisés, through Moses. La palabra es escrita, the word is written, y se es entregada al pueblo, and it is delivered to the people. Si nosotros nos enfocamos, if we focus primarily en el significado de palabra como sabiduría, in the meaning of logos, word, as wisdom, entonces nosotros entendemos que Jesús mismo, that Jesus, the person Jesus of Nazareth, viene a ejemplificar, comes to exemplify todo el mensaje que Dios ha estado dándonos, the message that God is giving us through the person of Jesus, a través de la persona de Jesús. Y uno de los eventos que viene a mi mente, one of the two events that comes to my mind in the Gospels, en los Evangelios, es el bautismo de Jesús, the baptism of Jesus, donde se oye la voz del cielo, when the voice from heaven is heard. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, me gozo en él, pues. En otras palabras, hay una completa relación y comunión entre Jesús y Dios. There is an intimate, approving relationship, continuous relationship between Jesus and God. Y también la otra ocasión, and then the other occasion, es en el día de la transfiguración, en the month of transfiguration, donde está Elías y Moisés, where Elijah and Moses appear with Jesus. Y parece que están conversando, it seems to be conversing. Y Pedro está tan entusiasmado con este evento, and Peter is so enthusiastic with this event, que le dice a Jesús, vamos a hacer tres enramadas. Let's just make 3 huts, one for you, Elijah, and Moses, and let's have a good time up here on the top of the mountain. Le dice, vamos a hacer 3 enramadas, pero inmediatamente se oye la voz del cielo, but immediately comes the voice from the heavens and says, de acuerdo al Evangelio de Juan, according to John, este es mi Hijo amado, this is my beloved Son, hear ye him, escuchen su voz, escuchen lo que tiene que decir. In other words, este es a quien yo envío a que ejemplifique y a que enseñe y a que comparta la sabiduría con ustedes, el mensaje, el discurso, pero esencialmente la sabiduría con ustedes. This is the Son that that I have sent for you to hear and to see and exemplify to you what I've been wanting to tell you all along. Lo que yo he querido decirle a ustedes todo este tiempo. En otras palabras, si la sabiduría, logos, y wisdom, logos, significa discurso, mensaje o sabiduría, tenemos que ver, y yo les invito a ustedes a ver qué quiere decir. Y naturalmente, sabiduría es la habilidad, ¿verdad?, de conocimiento, experiencia, entendimiento, sentido común y visión. Now, in English, wisdom is the ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insight. O sea,
La sabiduría, in other words, wisdom, tiene todos estos componentes, has all these components, uh, knowledge, experience, understanding, common sense, and insight, discernimiento, and insight, discernment. Y esto esencialmente viene a ser la sabiduría. And so this becomes wisdom. En esencia, lo que quiere decir para nosotros, what it means for us, es que la sabiduría, wisdom, hace el uso del conocimiento, de la experiencia, entendimiento y el sentido común de la visión para ser mucho más efectivo para algo. It brings and uses experience, understanding, common sense, and insight to make something work in the most possible way, in the best possible way. La cualidad de la experiencia, el conocimiento, the quality of experience, knowledge, and good judgment y un buen juicio de las cosas es lo que la palabra sabiduría nos va a nosotros proveer, is that having wisdom, and especially spiritual wisdom from God is going to provide to us. Y esto quiere decir que la palabra siempre, the word, la sabiduría de Dios, the wisdom of God, siempre nos va a llevar a nosotros al lugar, is going to move us to the place that is best, where we can realize lo que nosotros donde podemos nosotros realizar o lograr, to be human in all its fullness, de ser humano en toda su plenitud. De modo que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la sabiduría viene, the wisdom, the instruction, everything that emanates from God, eso viene a encarnarse en Jesús. That comes to become flesh in Jesus para guiarnos. Y eso es lo que Moisés en Deuteronomio, that's what Moses was telling the people in his farewell discourse and en su discurso de despedida en Deuteronomio 29, en Deuteronomy 29, versículo 9, verse 9. Les dice, guarden pues las palabras de este pacto y póngalas por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. So keep the words of this covenant, do them so you may prosper in everything you do. Y yo pienso que como seres humanos, todos queremos hacer bien las cosas. As human beings, we want to do things the best possible way. Nunca hay en nuestros planes, there's never in our plans, as in our nature, en nuestra naturaleza, hacer las cosas de la manera más terrible posible. No hay tal cosa como planear hacer las cosas de la manera más desastrosa posible, in a way that is a disaster, the end result. Yo nunca conocí, I never heard, I never knew, una persona que dice, oh, mi vida es un desastre, va a seguir siendo un desastre, y yo estoy bien feliz que sea un verdadero desastre. I never heard of someone that says, my life is a disaster. I plan on my life to be a complete mess and disaster, and I can't wait to continue living that. Siempre queremos, algo nos impulsa, something drive us towards doing things the best way we can. Siempre nos impulsa a hacer lo mejor que podemos hacer. Y esto quiere decir, and so this means, que la manera en la que nosotros hemos sido creados, the way that we have been created, is to do the things the best we can. Es hacer todo lo mejor posible. Y para el beneficio del ser humano, and that is not only just for our realization, for our satisfaction, no solamente para nuestra realización como seres humanos, para nuestra satisfacción, but for the benefit of others, pero por el beneficio de otros. ¿Por qué? Why? Porque Dios es relacional, because as God is relational, así somos nosotros criaturas relacionales. So we are relational creatures. De esto yo les voy a pedir a ustedes, for this I will ask you, que vayan a Proverbios capítulo 8, read Proverbs chapter 8, reflejen en estas palabras, reflect on the words of Proverbs 8, y a ver si esto lo podemos llegar a conectar, and see if you can somehow connect these pieces together.
Entonces, la sabiduría de Dios, so, in other words, in brief, the wisdom of God, la sabiduría de Dios, viene y se encarna en Jesús de Nazaret, come and becomes flesh in Jesus of Nazareth, para instruirnos, to instruct us, para guiarnos, to guide us, para capacitarnos a vivir con esencia y verdad la vida en su plenitud. So, the wisdom of God comes to us to give us everything we need, instruct us, guide us, and help us live fully as human beings in all essence and truth. Y esta es la obra, and this is also the work that the Spirit of God is doing in every human being today. Y esta es la obra también que el Espíritu de Dios está haciendo en cada ser humano. It comes to guide us and to take us to what is of essence y llevarnos a lo que tiene esencia. And so this is what it is, y esto es lo que Jesús dice, por ejemplo, en Juan 14, 17, el principio del versículo 17a, y en Juan 16, and in John 16, el principio del versículo 13. La primera parte, el Juan 14, 17, ahí en la parte alta de donde están ustedes en la pantalla viendo, nos dice, este es el Espíritu de verdad. Now, this is the Spirit of truth. Jesús está viendo hacia el futuro cuando el Espíritu va a venir al corazón, al ser de cada persona. Jesus is looking at towards the future where the Spirit of God is going to be poured, it's going to be truly shared to every human being in a very unique way, en una manera única. Y cuando venga el Espíritu de verdad, and when the Spirit of truth comes, Jesús enfatiza, Jesus emphasized, Él los guiará a toda verdad. He will guide you into all truth. Y vean ustedes que cuando dice Él, lo personifica. And so here, Jesus, when he says, He will guide you into all truth, he personifies the Spirit of God. Entonces, estos son los anuncios, digamos, esas son las dos citas que al principio nosotros vemos, en el que vemos la continuación, digamos, en lo que Jesús dice ahora. In what Jesus says that, la revelación de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, lo va a poner todo junto. It's going to come put together for us to be guided. Para cualquier ser humano. And that is intended for all human beings. ¿Verdad? Y eso es también lo que Jesús enfatiza en el capítulo 14 de... Si ustedes tienen su Biblia, ustedes lo pueden ver ahí. Y Jesús lo vuelve a repetir. And so Jesus repeats it again. Lo enfatiza a través de su discurso de despedida. He emphasized this throughout his discourse of farewell discourse. Continuamente, continuously. El Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. He will teach you all things. Y les recordará todo lo que yo he dicho. And he will remind you of everything I've said. En otras palabras, in other words, la obra que Jesús hace, the works that Jesus does, lo va a continuar el Espíritu en cada persona. It's going to be continue when the Spirit is poured through all human beings, and everybody can come and be welcome to receive the Spirit of God and be guided by it in all wisdom, en toda sabiduría. Una de las citas que llama mi atención para que nosotros, y esto, todo lo que estamos diciendo, so all of this that we're saying now, es solamente para echar un fundamento, it's just to kind of lay a foundation que nos va a ayudar a entender los versículos 2 y 3, that is going to help us understand perhaps better. You may already know that, y quizá ustedes ya lo sepan, what chapter 14, verse 2 and 3 is saying, lo que capítulo 14, versículos 2 y 3 está diciendo, Jesus to the disciples, Jesús a sus discípulos en su discurso de despedida, in his farewell discourse. Uno de los es que es el capítulo 1 de chapter 1,
En el versículo 16, Juan vuelve a hacer otra afirmación. So John begins from one saying the word, the logos is with God, the word is God. In other words, there is a very deep intimacy between God and wisdom, entre Dios y la sabiduría. Y la manera en la que yo lo veo, the way I see it, es que así como Dios, digamos, crea un ser humano, as God creates a human being, y luego se derrama en ese ser humano, and then pours of himself, of God's self, into that human being, al crearnos a la imagen y semejanza, as we were created to the image of God. De la misma manera, in the same way, Dios crea de sí mismo, God creates of God's self, esto que es la sabiduría. This is what is the wisdom. And then it comes to become flesh in Jesus of Nazareth. Entonces viene a ser, se viene a encarnar en Jesús de Nazaret. Y ese es el principio del capítulo 1 de Juan. And this is the chapter 1 of John. Pero en el versículo 18, but in verse 18, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. No one has ever seen God. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, but the one and only Son who is in the heart of God. En el seno es el centro, el corazón de Dios, lo más íntimo de Dios. Él lo ha dado a conocer. He has made him known. And so, la revelación de Dios en Jesús, the revelation of God in Jesus, no consiste únicamente en, it does not consist only in the words and the acts of Jesus. No consiste únicamente en las palabras, lo que Jesús habla, y las obras, lo que Jesús hace, sino que aun cuando esto es parte de la revelación, even though when this is part of revelation, se podría decir, a más de esto, more than that, Jesús mismo es la palabra de Dios. Jesus itself is the incarnate word of God. En otras palabras, lo que Dios quería decirle al mundo, what God wanted to tell the world at that point of the Jesus time, in Jesus time, en el tiempo de Jesús, God said it through Jesus. Dios lo dijo a través de Jesús. La palabra y las obras de Jesús, en otras palabras, in other words, the words and the words and the acts of Jesus, su vida y su muerte, his life and death, forma un todo indisoluble que proporciona acceso completo y fresco a Dios. The works and the acts of Jesus forms a whole, an indissoluble whole that provides us with an access fresh and renewing access to God. Y esto me trae a mí a una ocasión en la que, como trabajo en un centro médico, since I work on a medical center, OU Medical Center, la Universidad de Oklahoma, nos hemos reunido todos los jueves. On Thursdays, we come together para traer a todas las madres en el séptimo piso, on the seventh floor, to bring all the mothers that want to attend that lunch. Se les da una comida y escuchamos las historias de ellas, and we just take a pause to hear the words, the sharings, their experiences of every mom, porque el séptimo piso, because the seventh floor es el piso, is the floor where todos los niños prematuros están, where all the premature babies are. Algunos nacen inclusive en 22, 25 semanas, 24, 22, 25 weeks, and even older, o más semanas que eso. Y todos están, and every child in every room, there are two children per room, sometimes four, algunas veces dos bebés por cuarto, a veces cuatro. And they are just
They are really wrestling between death and life. Y ellos están luchando entre la vida y la muerte. Y se les está dando todo el cuidado. And it's you know, the medical staff is giving them all of the care. Pero imagínense ustedes esto, but just imagine this. Una madre, a mother, que tuvo aquella criatura en su vientre, that had that baby in her womb, y que por un lapso de tiempo después de nacer, and then after birth, for a lapse of time, for a time, esa madre no lo puede tocar, she cannot touch that baby, y solamente lo ve a través del cristal de esa incubadora, and only see that baby through the glass of that that incubator, that bed that child is being cared for. Pero que en su tiempo, but in a time, is able to finally pick up that baby and take her to her chest. Y en un tiempo ella puede, en el tiempo adecuado, de acuerdo al equipo médico, and according to medical staff, there's a time when the mother will be able to pick up that baby and bring her or him to her, hacia ella. Y una de las cosas que se enfatiza, one of the things that is emphasized through this process, en este proceso, es lo que se le llama la posición del canguro, is what is called the kangaroo holding or position. Y la posición del canguro, the kangaroo position, es cuando la mamá toma a su bebé y ella lo pone en su pecho, and when mother takes the baby and put the baby on her chest, y de piel a piel hay contacto, and there's contact from skin to skin. Y cuando esa criatura, en el tiempo adecuado, when the right time comes, when that baby can be laying on mom's chest, ese bebé empieza a escuchar. That baby begins to listen to his or her mother heartbeat. Y entonces esa criatura, ese bebé, empieza a escuchar a los latidos del corazón de la madre. Y empieza a escuchar la voz, and it begins to hear mother's voice. Empieza a reconocer, it begins to somehow recognize mother's breathing. Empieza a conocer digamos, el respirar de la madre, el fluir de inhalar y exhalar del aliento de la madre. And so it begins to recognize the inhaling and exhaling in a rhythm of the mother. E inmediatamente reconoce todo eso, and immediately recognize that as if I've been here before, yo he estado ahí antes, and a miracle takes place. Y muchas veces, and oftentimes, tremendo cambio toma lugar en el bebé. An amazing change takes place in the baby. Y su progreso a recuperación, and the baby's progress to overcome all the obstacles that present being born premature, el proceso de recuperación del bebé a restaurarse a todos los retos que vienen cuando el bebé ha nacido prematuro. The baby begins to flow. El bebé empieza a moverse hacia una completa recuperación. The baby begins to flow to a whole and becomes very speedily, muy rápidamente, to recover, a recobrarse. Cuando yo escucho varias de estas historias de las madres, when I hear what the mothers have gone through, their emotions, their thoughts, their struggles, not being able to do a whole lot, but seeing their baby struggle there. Cuando las madres se comparten las historias de ellas, en ver a esos bebés luchar y no poder ellas hacer nada por ellos. Y al escuchar todo esto en las reuniones de los jueves en mediodía, and when I heard these stories on Thursdays at noon, algo en mi interior, as I was hearing, something within me, esa voz que muchas veces nosotros escuchamos, that voice that we hear oftentimes,
me dice, ve a Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Go to John, chapter 1, verse 18. Y cuando yo voy allá, and when I go there, y leo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito del Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. No one has ever seen God, but the one and only Son who is in the heart of God has made him known. Entonces, yo empiezo a entender, so I began to understand that John, que Juan, en mi manera de procesarlo, in my way of discerning, nos está hablando, is talking to us about an intimacy, acerca de una intimidad, a very profound, muy profunda intimidad entre el Hijo y el Padre, de acuerdo al Evangelio de Juan, between the Son and the Father, according to the Gospel of John. Y lo que nos está diciendo es, en esencia, que Dios, como sabiduría, that the wisdom of God becomes flesh in Jesus of Nazareth. Y esto es la revelación de Dios en Jesús, the revelation that God gives us in the person of Jesus of Nazareth, que no consiste en los actos y las palabras, that does not consist in the acts and the words, pero que va mucho más allá de eso, but it goes way beyond that. En otras palabras, in other words, las palabras y las obras de Jesús, the word, the works and the words and the acts of Jesus, su vida y su muerte, his life and death, forma un todo indisoluble. It comes to us in an indissoluble whole. Y viene a ser parte, it cannot be, we cannot see just one part without seeing the whole. No podemos ver una parte sino ver a todo. Ahora, now, if I may say, la palabra padre en Juan, the word father in John, el uso de la palabra padre, the use of the word father in John, el lenguaje que usa Juan, the language that John uses, muy parte de su cultura y de su contexto histórico. They are very much part of his culture and his historical context. Pero en nuestro mundo eclesiástico, digamos, in our ecclesiastic world environment, contemporaneous, postmodern world, padre es, to call God Father, para muchas mujeres, for many women, es un asunto doloroso, is a very heartbreaking issue, porque por la implicación que esta palabra refleja, for the implication of the word, en los sistemas humanos, in the human systems de poder y autoridad, of power and authority, donde el mundo patriarca, where the patriarchal world ha movido a la mujer a la periferia, has moved women to the periphery, y por mucho tiempo su voz y su lugar ha sido secundario, and because of that, the place of women have been a secondary one. Pero vuelvo a enfatizar, but I would like to emphasize, que en el Evangelio de Juan, in the Gospel of John, no trata de reforzar esto. It is not trying to affirm the patriarchy, la patriarquía, el mundo patriarca en el que vivía, in a way of authority and power, en el sentido de autoridad, poder, sino que Juan, el uso de padre en Juan, the use of father in John, es solo para resaltar, it's only to emphasize, to highlight las posibilidades teológicas de intimidad, the possibilities, the theological possibilities of intimacy y amor and love que descansa en el corazón de Dios, that rest in the heart of God. Ahora, yo quisiera hacer algunas pequeñas declaraciones. I would like to make a few, just point out to some things. Quisiera decir a ustedes, I would like to say to you, que este capítulo 14 de Juan, this chapter 14 of John,
ha sido sacado fuera de contexto en muchas ocasiones. It's been taken out of context throughout history, throughout the centuries, a través de los siglos. Y yo quisiera enfatizar en lo que, y eso es porque habla de habitación, de casa, and that is because it talks about habitation, house. Yo recuerdo, I will remember my brother um, Earl Jones, el hermano Earl Jones, que fue a predicar en Mississippi. He went to preach out there in Mississippi y el pastor que lo invita, and the pastor that invites him, cuando iban cruzando una de esas mansiones antiguas de allá, del tiempo de, de la historia aquí en Estados Unidos, donde los esclavos traían toda la cosecha y había esas haciendas in the times, those old mansions in Mississippi, una estructura muy hermosa, a beautiful structure. Y le dice el pastor, and says to the pastor, to Brother Jones, ese es el tipo de mansión que yo quisiera. That's the type of mansion I want to have. Y él no sabía cómo hablar con él, and so he didn't know how to make his point at that moment without hurting this brother, sin lastimar a este hermano en su discernimiento and his discernment. Pero la casa aquí en Juan 14, but the home, the dwelling place in John 14, se debe leer en el contexto de lo que ya hemos visto. It needs to be placed in the context of the whole, the context and the theme of the whole gospel, el contexto y el tema de toda el evangelio. Y la casa aquí es un énfasis, the home, the dwelling is an emphasis desde el principio del evangelio, from the beginning of the gospel, y a través de Juan, and throughout John. Y él, en lugar de habitación o morada, instead of habitation or dwelling, este es un símbolo más bien de relación. This is a symbol of relationship. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18 que hemos visto, like for instance in chapter 1, verse 18, we have seen, la descripción de la ubicación física de Jesús, the description of the physical place of Jesus in the bosom of the Father, en el seno del Padre, comunica la intimidad de la relación de Jesús con Dios. It just only communicate primarily the intimacy of the Son with God. Ahora, el sustantivo del capítulo 14, versículo 2, el sustantivo para casa, for house or dwelling, indica la dimensión relacional. It just indicates the relational dimension que es envisionada por Jesús, that is envisioned by Jesus, en relación con sus discípulos, in relationship with his disciples. Entonces, el sustantivo es derivado del verbo morar, permanecer. The substantive is derived from, or the noun is derived from the verb to dwell, to remain, de morar, de permanecer. Y esto es usado, si ustedes ven en el capítulo 14, en verse 23, y si ustedes ven en el capítulo 14, where it says, donde dice, respondió Jesús, y esto le responde Jesús al discípulo, to his disciple, to Judas, a Judas, su discípulo, y le dice, el que me ama, mi palabra guardará. The one who loves me, my word will keep. Y mi Padre le amará, and my Father will love him, or her, will love her or him, y vendremos a él, and we will come to him, y haremos morada de él, and we will make a dwelling with him. En otras palabras, esto enfatiza la dimensión de intimidad. The dimension of intimacy is emphasized. The fact of a relational experience that speaks of the intimacy of God and humanity,
la intimidad entre Dios y la humanidad. Y esto es lo mismo que se enfatiza en el capítulo 15. See, all chapter 15 is talking about dwelling, remain. Y en el capítulo, por ejemplo, 15, en los versículos de 9 al 11, verses 9 to 11, if you have your Bibles there. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. As the Father has loved me, I have loved you. Remain in my love. En otras palabras, la calidad de esa relación, the quality of that relationship goes directly to God, va directamente a Dios. Y, and then again, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. If you keep my commandments, you will remain in my love. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, just the way I have kept the commandments of my Father and I remain in his love. Y si ustedes recuerdan la ocasión pasada, you remember last time we produced this video and we were talking about how the commandment of Jesus to do God's work, como el mandamiento de Jesús de hacer la voluntad de Dios, to fulfill God's will, al punto, even to the extent of laying his life, al punto de entregar su vida por los que ama. How that was established, cómo eso fue establecido. He's truly, él también en este caso, in this case, está, digamos, traspasando ese tipo de relación. He is passing over that type of relation a cada uno de los discípulos, every one of the disciples. En otras palabras, in other words, cuando Jesús dice que Él va a preparar lugar para ellos en Juan 14, versículos 2 y 3, when Jesus says, I'm going to go and I'm going to prepare a place, I will come back, yo voy a regresar, y todos estaremos juntos, and everybody is going to be intimately connected in a relational experience, spiritual experience that really touches the very intimacy of every human being, que toca la parte más íntima de todo ser humano. Jesús está diciendo, Jesus is saying, mi regreso a Dios, my return to God, hará posible que ustedes participen. My return to God, it will make possible that you participate en la relación, in the relationship que el Padre y yo compartimos, in the relationship that the Father and I share. Y eso es enfatizado nuevamente en el capítulo 20 cuando Jesús resucita, o en chapter 20, when Jesus resurrects, en el versículo 17. En verse 17, Jesús le dice a María, Jesus tells Mary, ve y diles, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. I will go to my Father and to your Father. Y subo a mi Dios y a vuestro Dios. And so I will go to my Father and to your Father, to my God and to your God. En otras palabras, está expresando, he's expressing the same thing, pretty much about the same thing, todo lo que él les dijo acá en el 14, all what he said in chapter 14, en una realidad, en una experiencia, in a reality and an experience of intimacy, de intimidad. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta, and so in this way, we come to realize que esta es una relación absoluta y completa que Dios extiende al ser humano. This is an intimate, una relación íntima, completa, absoluta, intimate, absolute, complete, whole. Y esto es lo que nosotros vemos cuando a Jesús se le pregunta, and what is the requisite for that? ¿Y cuál es el requisito de todo esto? Just believe. En el capítulo 6, in chapter 6, del Evangelio de Juan, of the Gospel of John, en el versículo 28, in verse 28 and 29. Entonces le dijeron, so they asked him, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? What do we do to do the works of God? Acuérdense la definición. Now remember,
the definition of wisdom. Recuérdense la definición de sabiduría que nosotros vimos al principio, that we try to define at the beginning. And that is, ¿qué haremos para realizar todas las obras de la manera más excelente que hablen de Dios? What do we do to do everything we speak, that speaks on the most excellent way about God, or that it comes directly from God, que viene de Dios? Y respondió Jesús, and Jesus responded. And Jesus answered, la obra es esta, the work of God is this, que crean en aquel que Él ha enviado, that you believe in that one that God has sent, que Dios ha enviado. Y esto obviamente continúa, in that sense, it continues, la relación bíblica, the biblical relationship, the way that the scripture speaks, en el significado de conocer, in the meaning, in the way of knowing. Porque en el capítulo 14, because in chapter 14, en el versículo 7, en verse 7, si ustedes tienen sus Biblias con ustedes, dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. That's one of the most interesting parts of the narrative of John in that chapter 14. If you knew me, you will know my Father, you will know God. Y obviamente Philip, pensando en una manera muy humana, thinking in a very human way, en la que nosotros nos hemos acostumbrado, in which we have gotten used to from since birth, desde nacimiento, que tenemos que tocar, tenemos que experimentar, tenemos que ver con nuestros ojos naturales, we have to touch, we have to see with our natural eyes, we have to experience the world that is around us, and so we transfer that understanding, y es lo que en este caso Felipe hace, and so this is what Philip does, show us the Father and it's good enough, and muéstranos al Padre y es suficiente. Pero Jesús le habla de conocer, but Jesus tells them about knowing. Y lo que él les dice, and what he says is, you've been with me, you have come to know me. Si tú has estado conmigo y tú me has conocido, to know, entonces has conocido a mi Padre. Then you have seen the Father, porque él representa en esencia, because he, in everything that he, in the way that he is motivated to live, represents the motivation of God, representa la motivación de Dios. In that sense, en este sentido, conocer, to know, el verbo, the verb is ginosko, the Greek is ginosko, es una relación íntima de aprobación, una armonía en el que el amor es fundamental. This is a intimate relationship of a proven relationship in which love is fundamental, is the foundation. Y naturalmente, el apóstol Pablo, the apostle Paul, nos habla en 1 Corintios, 1 Corinthians chapter 8, capítulo 8, versículo 3, y nos dice, and he tells us, pero si alguien ama a Dios, or he's trying to communicate that to the Corinthians, está tratando de comunicar a los corintios, pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Dios. But whoever loves God is known by God. Para nosotros conocer, for us to know, puede ser un asunto intelectual. It can be an intellectual meaning, an intellectual meaning of to know. Pero bíblicamente, but biblically speaking, conocer, to know, envuelve a todo el ser. It involves the whole being of the person. En una intimidad, in an intimacy con el Espíritu de Dios, with the Spirit of God, en la que se satura, in which it is saturated by por la presencia de Dios, by the presence of God. De tal manera que esto es lo que comunica lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en 1 Corintios. So this is in 1 Corinthians what Paul is telling us. Y naturalmente, mientras más profundo es el amor que podemos conocer de Dios, as more profound is the love that we come to know of God in Christ, del amor de Dios en Cristo, and we experience that intimacy, y experimentamos esta intimidad, nos abre mayor entendimiento. It comes to open for us
a deeper and more ample understanding, más amplio, un entendimiento más profundo y más amplio, more profound, de su voluntad, of God's desires for humanity, para nuestra humanidad, y por lo tanto de Dios. And so it reveals to us truly the character of God that we seek, el carácter de Dios que nosotros buscamos. Y eso está en Efesios 3, chapter 3, verso 19. Nos dice nuevamente la epístola, this epistle tells us that the writer of Ephesians, el escritor de Efesios, les dice a las iglesias, to the churches, que conocer el amor de Cristo, that he desires in prayer that they will know this love that surpasses knowledge, as the love of Christ, que sobrepasa todo conocimiento. It just goes beyond, porque es mucho más que eso. It's more than that. Para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios, so that they can be filled to the measure of all fullness of God. En otras palabras, esto podría venir a ser, entonces, this tell us, or at least point to us, the meaning of to know, biblically speaking. La palabra de conocer, bíblicamente hablando. La cohabitación de Jesús is not about good behavior. La cohabitación de Jesús para nosotros, for us, no está basada, is not based in good behavior. It is simply a statement where God likes to spend time. Es una declaración de donde Dios desea, anhela derramarse y pasar tiempo, por decir así, ahora en nuestra vida humana temporal aquí, in our lives, in our temporal lives here on this earth. Y esto regresa, and this goes back even to the end, aún al final, even to the end of the last book of the Bible, el último libro de la Escritura, en donde el escritor de Revelaciones, the writer of Revelations, nos dice en el capítulo 21:3, it tells us in chapter 21:3, y oí una voz del cielo, I heard a voice in the heavens, que decía, that declare. Entonces, en esta ocasión dice, he aquí el tabernáculo de Dios. Behold the tabernacle of God with humans, con los humanos. Ahora, tabernáculo, no, tabernacle, es lo mismo, is the same. Es una morada, a dwelling place. Y él morará con ellos, and he will dwell with them. Y ellos serán su pueblo. They will be God's people. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. And God's self will be there, revealed, poured as their God. De modo que, en conclusión, el capítulo 14 de Juan, chapter 14 of John, nos habla a nosotros las intenciones de Dios y los deseos de Dios. It talks to us about the intentions and the desires of God desde el principio, from the very beginning. Y eso es de que Dios sea en nosotros, nos sature, Dios de su mismo espíritu, that God's Spirit may saturate us, dwell with us, y que en esta vida, and in this life, no en la vida que viene, not in the life to come, sino en la vida aquí ahora, now and in this place, en la vida en la que nosotros vivimos, in the life in which we live, regida, driven by cronológico, by tiempo cronológico, by chronos time, y espacio and space. Que aquí nosotros realicemos esos propósitos que Dios desea para cada ser humano. That we may fulfill all of those purposes that God has for us. Y esto concluye nuestra reflexión en esta ocasión del capítulo 14, versículos 2 y 3. So,
we come to this end of reflection in chapter 14, verse 2 and 3. Que Dios les bendiga mucho. May God bless you. Y que pronto podamos estar juntos de nuevo. May it soon be together again. Y que Dios les dé mucha salud. May God give you plenty of health. Física, mental, emocional y espiritual. Physical, mental, emotional and spiritual. Dios les bendiga absolutamente.